Proyecto del informe final sobre las investigaciones realizadas a la ex primera dama Nadine Heredia. Vamos a escuchar a los integrantes de la Comisión de Fiscalización. De la estructura orgánica y funcional del Poder Ejecutivo, en tanto que su condición de primera dama solo era un cargo honorífico que no constituía una función pública y por ende sin capacidad de interactuar funcionalmente en los actos propios y decisiones de la administración pública. En ese sentido, existen indicios que permiten inferir que la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón habría cometido el presunto delito de usurpación pública. Asimismo, existen indicios de la presunta comisión del delito de falsedad documentaria, puesto que surge la sospecha fundada que la supuesta carta e informe de fecha 3 de septiembre del año 2011, emitida por la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS, y que adjuntó la ex primera dama a su carta de fecha 19 de septiembre del año 2011, son apócrifas y las habría utilizado como excusa para dirigirse al Ministerio de Energía y Minas y obtener información sobre la situación de las empresas hidroeléctricas y mineras vinculadas a Laguna Parón. A esta conclusión se arriba, en tanto el CEAS informó a la comisión que al despacho de la primera dama solo envió una carta de fecha 5 de octubre del año 2011. También existen indicios de la presunta comisión de delito de encubrimiento real, puesto que se ha procedido a borrar las huellas y o pruebas del delito, usurpación de funciones y falsedad documental, al anular del sistema Citradoc del MINEM el registro de la carta y sus antecedentes digitales, carta de fecha 3 de septiembre y su informe, y con ello desaparecer todo el expediente administrativo, expediente 0079-2011. Además, se ha sustraído y desaparecido la documentación material antes detallada, al no obrar en el acervo documentario del MINEM, dificultando la acción de la justicia asumida por el Ministerio Público como titular de la acción penal. En estos hechos también estaría involucrado el exministro Herrera Scalzi, quien habría cometido el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo al haber mentido ante esta comisión al señalar que la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón habría realizado un viaje al lugar donde se ubica la Laguna Parón, donde recibió las inquietudes de la población y una carta del obispo. Asimismo, refirió que dicha carta le fue trasladada por la señora Nadine Heredia Alarcón, a la cual le dio una respuesta dirigida al mismo obispo, versión que ha sido desvirtuada con el informe de actividades de control 015-2013, OCIFAP, remitido por el Contralor General de la República, mediante oficio 02-107-2016, así como el informe número 01-2016, suscrito por el Director General de Bienestar y Acción Social del Despacho Presidencial, con las cuales se ha establecido que la señora Nadine Heredia Alarcón, entre el 1 de agosto de 2011 al 31 de marzo de 2013, no realizó viajes oficiales a la zona donde se encuentra ubicada la Laguna Parón. Respecto al caso de la Luz Verde, el señor Pedro Cateriano Veído, durante el desempeño de su cargo como ministro de Defensa en el periodo gubernamental del expresidente señor Ollanta Humala Tasso, habría recibido autorización, o como él dice, señaló en una conversación grabada, la luz verde por parte de la entonces primera dama Nadine Heredia Alarcón para realizar compras con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Este audio fue difundido por el programa periodístico Panorama de Panamericana Televisión el día 14 de julio del año 2013. Otro hecho que corrobora la presunta subordinación del exministro Pedro Álvaro Cateriano Veído ante la ex primera dama
es el que se produjo durante la juramentación de las exministras del MINCETUR, MIDIS y de Cultura, ocurrido en fecha 25 de julio del año 2013, reunión solemne que en ese momento era presenciada por el presidente de la República, presidida por el presidente de la República y su gabinete, entre ellos el exministro de Defensa, Pedro Álvaro Cateriano Bellido. En pleno acto protocolar, la señora Nadine Heredia lo llama y le da una indicación que es aceptada con un ligero movimiento de cabeza del exministro y de inmediato abandona el Salón Dorado de Palacio, probablemente para cumplir con el encargo de la ex primera dama, dejando de lado su participación y saludo protocolar a los ministros recién juramentados, pues resulta obvio que esa fue la finalidad de la presencia del ex ministro investigado y no actuar al servicio de la señora Nadine Heredia Alarcón. Estos hechos configurarían la comisión del delito de usurpación de funciones por cuanto demostrarían la conducta de Nadine Heredia Alarcón, quien era la que recibía y absolvía directamente las consultas que le hacía Pedro Cateriano Bellido cuando ejercía el cargo de ministro de Defensa, sin conocimiento del presidente de la República, y estas decisiones eran acatadas por el citado ministro. Respecto al tercer caso, caso Copal 2019, se atribuye a la señora Nadine Heredia Alarcón haber promovido la designación de Jorge Luis Clarence Jorge Salazar Steiger para que ocupe el cargo de presidente del comité organizador de los 18 Juegos Panamericanos del año 2019, Copal Perú. Esta acción se materializó cuando la investigada realiza una llamada telefónica a inicios del año 2015 al señor Luis Clarence Jorge Salazar Steiger para ofrecerle asumir dicho cargo, luego del cual fue designado por el entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí. Este hecho fue corroborado por Luis Salazar Steiger en su declaración ante esta comisión el día 9 de septiembre del año 2016, en donde reconoció que tenía vínculo amical dentro del círculo social de la primera dama. Formalmente, la resolución 006-2015 Minedu, en su artículo 1, establece que el comité organizador está adscrito al Ministerio de Educación y además que su presidente debe ser representante del ministerio mencionado, conforme lo ordena su artículo 3, pero acreditado está que fue la señora Nadine Heredia Alarcón quien ofreció el cargo de presidente del comité mencionado, expresión o manifestación de su voluntad de la investigada que fue materializada o formalizada mediante oficio 032-2015 Minedu, de fecha 26 de febrero del año 2015, suscrito por el entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí. Cabe recalcar que la señora Nadine Heredia Alarcón no era funcionaria pública ni estaba investida de las prerrogativas descritas en la Resolución Suprema 006-2015 Minedu, la misma que excluye a cualquier persona diferente al titular del Ministerio de Educación y, por lo tanto, la decisión de designar al presidente del COPAL no recaía en su persona. Sin embargo, es evidente que ella tomaba decisiones de políticas de gobierno y de política de Estado. Este hecho ha causado un agravio al Estado, puesto que al permitir el exministro Saavedra Chandubí que la señora Nadine Heredia Alarcón de facto decida que Luis Clarence Jorge Salazar Steiger asuma la presidencia de la COPAL sin tener la capacidad e idoneidad para la función, provocó que ese proyecto no avanzara en lo absoluto durante su permanencia en el cargo. Siendo así, existen evidencias que la primera dama Nadine Heredia Alarcón habría incurrido en la comisión del delito de usurpación de funciones del entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí, y para ello también contó con la participación
de este último, puesto que sin su accionar no se hubiese podido consumar el delito materializado con las llamadas telefónicas de la señora Nadine Heredia Alarcón y la formalización del nombramiento. Cuarto caso, incremento de la remuneración mínima vital. César Villanueva Arévalo fue nombrado presidente del Consejo de Ministros mediante Resolución Suprema 371-2013 PCM, de fecha 31 de octubre del año 2013. Se desempeñó en el mencionado cargo hasta el 24 de febrero de 2014, fecha en que presentó su renuncia, la misma que fue aceptada por el gobierno de Ollanta Humala-Tazo mediante Resolución Suprema 070-2014 PCM. El 19 de febrero del año 2014, el entonces premier César Villanueva Arévalo dio a conocer públicamente una política de gobierno, declarando ante el diario Gestión que el aumento de la remuneración mínima vital estaba en evaluación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Al día siguiente, la entonces primera dama Nadine Heredia Alarcón contradice al portavoz autorizado del gobierno, manifestando el tema no está en discusión en este momento. Además, declaró ante la revista Cosas que era ella quien estaba transmitiendo una posición del gobierno y que por el contrario, lo dicho por el premier era una opinión personal y era una mentira, contando con el apoyo del ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio, quien de manera similar públicamente ratificó lo manifestado por Nadine Heredia Alarcón. De los hechos expuestos, se aprecia que la señora Nadine Heredia Alarcón, en su condición honorífica de primera dama, realizó y exteriorizó públicamente actos contrarios al orden constitucional de nuestro país, habiendo asumido de facto las funciones que correspondían al presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, César Villanueva Arévalo, procediendo a actuar como portavoz del gobierno, descalificando una política de Estado y con ello al legítimo portavoz César Villanueva Arévalo. El ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio, tampoco estaba facultado para ejercer la función de portavoz oficial de gobierno que le correspondía al señor César Villanueva Arévalo en su condición de presidente del Consejo de Ministros, lo cual era de su conocimiento por ser parte del gabinete ministerial. Sin embargo, procedió a desautorizarlo y a anunciar públicamente que el tema de la remuneración mínima vital no estaba dentro de la política de gobierno, usurpando de dicha manera la función del premier. Respecto a los hechos mencionados, la señora Nadine Heredia Alarcón no dio una simple opinión, sino por el contrario, habría usurpado la función del ex premier César Villanueva Arévalo al anunciar una política de gobierno en torno al incremento del salario mínimo vital, recalcando su posición de dominio ilegítimo al señalar que era ella quien estaba ratificando una medida institucional y que lo anunciado por el entonces premier estaba fuera de la política de gobierno ya determinada, tildándolo de mentiroso y que solo era su opinión personal, fungiendo de portavoz del gobierno sin tener facultades para ello, configurándose así el delito de usurpación de funciones. El quinto caso es el caso Viaje a Brasil. El 22 de agosto del año 2012, la señora Nadine Heredia Alarcón realizó un viaje a la República Federativa de Brasil acompañada de una delegación aparentemente presidida por la ex ministra Carolina Trivelli Ávila del MIRIS, para lo cual se realizó una serie de trámites administrativos para posibilitar su viaje utilizando el avión presidencial. Sin embargo, en la realidad se pudo advertir y comprobar que fue a la primera dama a quien invitó directamente
la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, reuniéndose con autoridades y dirigentes políticos de ese país, incluyendo su participación en actos protocolares y de facto presidió la delegación peruana. El motivo de conformación de la comitiva nacional fue la invitación que hace la Embajada de la República Federativa de Brasil a la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón, con la finalidad de realizar visitas a las ciudades de Brasilia y Sao Paulo. Fueron 3 las invitaciones realizadas por la Embajada de Brasil a través de las notas 235, 498 y 506. Durante el proceso indagatorio se ha detectado lo siguiente. En relación a la nota 235 del 12 de abril de 2012, se aprecia que se trata de una invitación reiterativa, tal como lo dice el mismo documento remitido por la expresidenta del Brasil, Dilma Bana da Silva Rousseff, a la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón. La Cancillería informó a esta comisión que no se ha encontrado ninguna comunicación escrita previa a la nota en comentario, lo que permite inferir que habría existido una invitación directa de la señora Dilma da Silva Rousseff a la señora Nadine Heredia Alarcón, que si bien es cierto, no es nada ilegítimo cuando se tratan de asuntos personales, pero sí es cuestionable cuando se trata de temas de política de Estado, que solo incumbe formalmente a los representantes estatales debidamente acreditados. La nota 498 del 10 de agosto de 2011 es la invitación que propone la fecha del 22 al 24 de agosto de 2012 y lugar de visita Brasilia, documento que fue recepcionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 22 de agosto del mismo año. La Cancillería informó a esta comisión que dicha invitación fue remitida con fecha 24 de agosto del año 2012 a la Secretaría General de la Presidencia de la República mediante oficio DGA número 1-2-289. Lo extraño es que esta nota fue remitida al despacho presidencial cuando la delegación peruana ya se encontraba en Brasil desde el 22 de agosto de ese año. La nota 506 del 22 de agosto de 2011 es la que propone que la agenda comprenda también la ciudad de Sao Paulo, documento que fue recepcionado por la Cancillería el 24 de agosto del mismo año. La Cancillería informó a esta comisión que no existe registro en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de su remisión a otra entidad del Ejecutivo. Lo extraño e irregular es que esta invitación nunca llegó a la Secretaría General de la Presidencia de la República. Sin embargo, inexplicablemente, la visita a la ciudad de Sao Paulo ya había sido considerada en las resoluciones supremas que autorizan el viaje, y además de ello, es de notarse que el ingreso de esta nota a la Cancillería se produjo cuando la delegación peruana ya culminaba su viaje en el Brasil. Mediante memorándum 047 de 2012, de fecha 20 de agosto de 2012, elaborado por la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y dirigido al director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la misma institución, señala que el viaje al Brasil sería del 23 al 24 de agosto del 2012 y estaría integrado por la primera dama Nadine Heredia Alarcón en compañía de la ministra Tribeli Ávila. El documento menciona la existencia de 3 correos electrónicos entre la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara Velázquez, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Carolina Tribeli Ávila. Y en sus contenidos se advierte la existencia de correos entre la jefa de la Oficina General de Promoción de la Cooperación y Participación del MIDIS y la viceministra del Ministerio de la Mujer, todos estos fechados del 17 de agosto de 2012, se tramitaron con anterioridad a la llegada formal de la invitación número 498 a la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Mediante oficio 451-2012, de fecha 21 de agosto del 2012,
suscrito por Germán González, en condición de jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, solicita al secretario general de la FAP, por especial encargo del señor Presidente de la República, disponer las acciones necesarias que permitan apoyar las actividades ministeriales y comitiva oficial de acuerdo al siguiente detalle: un avión Boeing 707 FAB, ruta Lima-Brasilia, con salida el 22 de agosto del año 2012 a partir de las 20 horas del grupo aéreo número 8, ruta Brasilia-Sao Paulo, con salida día 24 de agosto de 2012 a partir de las 12 horas del Aeropuerto Internacional de Brasilia, y ruta Sao Paulo-Lima, con salida el 24 de agosto de 2012 a las 18 horas del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, originando la emisión de otros documentos, entre los cuales se designó la aeronave solicitada, así como al personal de la tripulación. Esta documentación es una prueba tangible del irregular trámite administrativo generado para la asignación del avión presidencial y del personal FAP que trasladaría a la Delegación Nacional. Esto es promovido por la Casa Militar de la Presidencia de la República mediante oficio 451-2012 del 21 de agosto del mismo año, que consigna la fecha de viaje del 22 al 25 de agosto de 2012 a las ciudades de Brasilia y Sao Paulo en Brasil. Entonces resulta imposible que el expresidente de la República haya dado ese encargo a la Casa Militar, puesto que no tenía conocimiento de las invitaciones, porque aún no había llegado a la presidencia, pero sí eran de conocimiento de la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón, quien las había recibido de manera directa, conforme a sus propias declaraciones ante el Ministerio Público. El contenido de las notas de invitación, las afirmaciones vertidas por el expresidente Ollanta-Humala, el comunicado oficial de la Cancillería y la declaración de la ex canciller Ana María Sánchez Vargas de Ríos resultan contradictorias, entre ellos por lo siguiente. Las invitaciones son dirigidas de manera personal a la señora Nadine Heredia Alarcón y extensivas a la ex ministra Carolina Trivelli Ávila para conocer las políticas públicas dirigidas a la primera infancia, entre otras iniciativas exitosas en el área social. Sin embargo, el expresidente Ollanta-Humala afirma que la invitación fue para él, pero le dijo a Nadine Heredia que vaya en su representación. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicado oficial de prensa 014 del 10 de mayo de 2016, ratifica que la ex primera dama fue invitada por los motivos señalados en las notas de invitación. Sin embargo, la ex canciller Ana Sánchez Vargas de Ríos señaló ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República que la señora Nadine Heredia Alarcón fue invitada como líder de la SUN, Movimiento Internacional para el Fomento de la Nutrición, y como embajadora de la FAO. Ahora bien, la conducta de la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón durante su visita a Brasil consistió en reunirse con la entonces presidenta Dilma Bana da Silva Rousseff, el ministro de Defensa de dicho país, Celso Luis Núñez Amorim, y con el expresidente Ignacio Lula da Silva, apreciándose de manera evidente que actuó apartándose de los fines oficiales para los cuales fue invitada e incluida en la comitiva nacional, conforme al tenor de las notas antes descritas. Los actos preparatorios del viaje a Brasil fueron planificados y desarrollados por Nadine Heredia Alarcón, para lo cual contó con la participación de la ex ministra del MIDIS, señora Carolina Trivelli Ávila, y la ex ministra de la Mujer, Ana Jara Velázquez, sin conocimiento del entonces presidente de la República. Tanto es así que todos los actos administrativos, desde los proyectos de las resoluciones autoritativas hasta sus publicaciones en el Diario Oficial del Peruano, han sido realizados antes que las invitaciones lleguen a la Cancillería y a Palacio de Gobierno y a ningún otro ministerio, lo que implica también
que no se tenía conocimiento de la agenda o itinerario a seguir en dicho país, las cuales fueron planificadas entre las exministras Ana Jara Velázquez y Carolina Trivelli Ávila. Para ello, previamente, la ex primera dama, teniendo interés personal en viajar al país de Brasil, se dirige hacia la ex ministra Ana Jara Velázquez, a quien le encarga definir una agenda y seleccionar al personal de su entidad para que la acompañe en el viaje. Es así que la señora Ana Jara Velázquez dispone de su personal administrativo para que inicie una serie de proyectos que dieron pie a las resoluciones irregulares que culminaron en hacer viable y justificar el viaje de la ex primera dama a la República de Brasil. La realización de estos actos administrativos plagados de incongruencias e irregularidades conllevaron a que con fecha 22 de agosto del año 2012 se produzca el referido viaje, siendo designada la ex ministra de Estado Carolina Trivelli Ávila como presidenta de la delegación nacional. Durante este viaje, la señora Heredia Alarcón asume la jefatura del grupo y es ella quien recibe los saludos y atenciones protocolares, tal es así que el embajador del Brasil en el Perú viaja a dicho país para recibir a la primera dama, hecho protocolar, honores que solo le corresponden al presidente de la República. Asimismo, la ex primera dama se reúne con altas autoridades políticas de dicho país, como la señora Dilma Vana da Silva Rousseff, presidenta del Brasil, Celso Luis Núñez Amorim, ministro de Defensa del Brasil, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, sin incluir en estas actividades a la ministra Trivelli Ávila, no realizando ninguna otra actividad en relación a los fines para los cuales fue integrada a la delegación. Los hechos objetivos que sustentan esta hipótesis es el propio contenido de las comunicaciones internas, en donde se resaltan que es la señora Nadine Heredia Alarcón quien convoca a la ministra Ana Jara Velázquez para armar la trama del viaje. De lo expuesto, se aprecia que existen indicios de la comisión del delito de usurpación de funciones por parte de la señora Nadine Heredia Alarcón al haber asumido de facto las funciones de la ex ministra Carolina Trivelli Ávila, quien había sido designada mediante resolución ministerial para presidir la delegación peruana en virtud a su investidura de ministra de Estado, condición funcional que no reunía ni crecía la señora Nadine Heredia Alarcón en su condición de primera dama. La conducta desarrollada por la señora Nadine Heredia en este viaje nos conlleva a determinar que también habría usurpado las funciones del presidente de la República al tener reuniones paralelas a la comitiva oficial con autoridades brasileras, tal como lo expresamos líneas anteriores. Conclusiones. Caso Laguna Parón. Se ha corroborado la existencia de la carta de fecha 19 de septiembre del año 2011, dirigida por la ex primera dama al ex ministro de Energía y Minas, Carlos Fernando Herrera Escalzi, con lo que se acredita que la señora Nadine Heredia Alarcón habría cometido el delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal. Se ha corroborado que en el sistema de trámite documentario Citradoc del Ministerio de Energía y Minas se anuló el registro número 1-14092-2011 correspondiente a la carta de fecha 19 de septiembre del año 2011 enviada por la ex primera dama. También se ha corroborado la sustracción material del citado documento y los anexos respectivos, con lo que se acredita que la señora Nadine Heredia Alarcón habría cometido el delito de encubrimiento real, tipificado en el artículo 401 del Código Penal. Se ha corroborado que la carta e informe de fecha 3 de septiembre del año 2011 que la señora Nadine Heredia Alarcón remitió al Ministerio de Energía y Minas mediante carta de fecha 19 de septiembre del año 2011 no procede
ni ha sido presentado por el CEAS, con lo cual se acredita que la señora Nadine Heredia Alarcón habría cometido el delito de falsificación de documentos tipificado en el artículo 427 del Código Penal. Se ha corroborado que el señor Carlos Fernando Herrera Descalzi ha declarado falsamente en reiteradas oportunidades durante su presentación ante esta comisión, con lo cual se acredita que habría cometido el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo tipificado con el artículo 411 del Código Penal. Se ha corroborado que la señora Nadine Heredia Alarcón habría usurpado las funciones del presidente de la República y del presidente del Consejo de Ministros, según el artículo 361 del Código, para lo cual el señor Carlos Fernando Herrera Descalzi habría contribuido a recibir y cumplir órdenes dictadas por ella y no por las autoridades mencionadas. En el caso Luz Verde, se ha corroborado que la voz que se escucha en el audio denominado Luz Verde corresponde al ex ministro de Defensa, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, en el cual refiere que la ex primera dama le había dado luz verde para que realice compras con el PNUD. En este hecho, la señora Nadine Heredia Alarcón habría incurrido en el delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal, conforme se ha detallado en el punto 4.2 de la presente investigación, al no tener ella la función de presidente de la República ni presidente del Consejo de Ministros. Para la comisión de este supuesto delito habría contado con la participación del exministro Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Respecto al caso Copal 2019, se ha corroborado que la señora Nadine Heredia Alarcón le habría ofrecido al señor Luis Clarence Jorge Salazar Steger ocupar el cargo de presidente del Copal 2019, para el cual lo llamó de su número telefónico 981-706-187 al número telefónico 998-104-670, designación materializada posteriormente por el ex ministro de Educación Jaime Savera Chandubí, por lo que la señora Nadine Heredia Alarcón habría cometido el delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal.